buenos días a todos. Terminamos en el día de hoy, si Dios lo permite, nuestra entrega del estudio a las cartas a las 7 iglesias que tenemos en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3. Vamos a estudiar hoy entonces la última de las 7 cartas, que es la carta a la Odisea. Vamos a leer entonces la escritura en Apocalipsis capítulo 3, desde el verso 14. Dice así la palabra de Dios: y escribe al ángel de iglesia en la Odisea: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hermanos queridos y amigos, Dios bendiga la palabra que hemos leído y nos ayude a poder pensar en este último mensaje dirigido a las cartas a las 7 iglesias, del Asia Menor. Una breve síntesis de lo que hemos visto hasta ahora para abordar este tema final. Vimos 7 cartas, o 6, esta es la 7ª. La primera carta a la iglesia en Éfeso, cuya característica era la iglesia que había perdido el fuego del primer amor. Había obras, había tareas, pero habían perdido el fuego del primer amor. La segunda carta es Esmirna, la carta a una iglesia que sufre y que juntamente con la iglesia en Filadelfia, la que no tiene reprensiones por parte del Señor. La tercera carta, Pérgamo, es la carta a una iglesia que está en peligro. Dice allí: yo sé dónde mora, donde está el trono de Satanás, el peligro de contemporizar con el mundo. La cuarta iglesia es la carta de la iglesia en Tiatira, la iglesia que ha perdido el celo por la doctrina. Toleras, dice allí, que tienes a esa mujer llamada Jezabel que incita a mis siervos a fornicar y a comer de los ídolos. La quinta es la carta a Sardis, la iglesia que tiene nombre pero no tiene vida, una iglesia que vivía de la reputación pasada. La sexta, la iglesia de Filadelfia, la carta a una iglesia fiel. Y finalmente, bien, vamos a ver hoy la carta a la Odisea, la carta a una iglesia que vive en profunda tibieza espiritual. Esta es la definición, si hay que poner un nombre a esta carta, la carta a una iglesia con tibieza espiritual. Era una carta a una iglesia que tiene un concepto errado de sí misma, porque tú dices, dice el verso 17, y no sabes. Era una iglesia que se creía bien parada, con una elevada autoestima, de tal forma que expresa que de ninguna cosa tengo necesidad, pero la realidad era otra. ¿Cuánta distancia entonces tengo que decir entre lo que ellos creían y la realidad que el Señor veía? El Señor veía tibieza y gran necesidad. En definitiva, es la carta de una iglesia donde el Señor está afuera, pero llama para poder entrar y modificarlo todo. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Hasta aquí, hermanos, una síntesis de lo que es esta iglesia a la cual el Señor se dirige con las palabras que hemos leído. Ahora, para hacer una introducción, tenemos que decir que esta ciudad de la Odisea, una ciudad fundada por un rey, un emperador llamado Antíoco II, que es año 261-241 a.C. aproximadamente, y cuya
y cuyo nombre de esta ciudad era el nombre de su esposa. Así que llamó a esta ciudad Laodicea en honor de su propia esposa. Era una ciudad rica, situada en el valle del río Lico, a 80 kilómetros de Filadelfia, cerca de las ciudades de Colosas y de Hierápolis. Llegó a ser durante el Imperio Romano la ciudad más rica de la provincia de Frigia. Posee una tierra muy rica, con pasturas muy apropiadas para el ganado lanar, y de ahí se obtenía una lana fina, suave, que con las tinturas que producían daban un color negro a esta lana, que era muy codiciada y con gran demanda durante aquella época. Además posee una escuela de medicina, famosa por el ungüento que producían para enfermedades del oído, y además, como dice también aquí en esta carta, por un colirio utilizado para las enfermedades de la vista. Sufrió un importante terremoto y el poderío económico de esta ciudad permitió su reconstrucción sin ayuda del Imperio Romano. De ahí entonces la economía fructífera que generaba. Allí estaba esta iglesia, de la cual no se habla de persecuciones ni de herejías. No hay adversarios visibles, no hay tampoco divisiones. Lo que sí hay es una profunda tibieza espiritual, advertida y censurada por el Señor. Ahora yo quiero dividir este estudio, breve estudio hermanos, muy breve, mirando las cosas como las ve el Señor, que es lo que realmente importa. Mirar las cosas no como las vemos nosotros, porque podemos tener un concepto errado como el que tenía la iglesia en Laodicea, sino ver las cosas como el Señor las ve. Y vamos a ver tres puntos, tres aspectos muy breves en este día. Primero, la evaluación del Señor, cómo Él ve las cosas. Segundo, el llamado del Señor. Y tercero, la oferta del Señor. Así que tres visiones, tres aspectos de cómo el Señor ve a la iglesia y de qué es lo que el Señor propone para que esta iglesia recupere o tenga, mejor dicho, el calor que Cristo realmente quiere. Así que, primero la evaluación del Señor, segundo el llamado y tercero la oferta del Señor. ¿Cómo se presenta el Señor primeramente a esta iglesia con estas características? Hay una triple presentación de parte de Cristo. Él es el Amén. Él es el testigo fiel y verdadero. Y Él se presenta además como el principio de la creación de Dios. Él es el Amén. Dice Bruce, el Amén significa que Cristo es aquel en quien la revelación de Dios haya su perfecta respuesta y su cumplimiento. Es decir, Cristo se presenta como aquel que es fiel en sus promesas. Su palabra y sus promesas son fijas, firmes e inconmovibles. Esto representa la expresión el Amén. Así que Bruce lo define de esta manera. Es aquel en que la revelación de Dios haya su perfecta respuesta y su pleno cumplimiento. Esto tiene que ver con esta expresión. A esta iglesia que se creía de una manera que no era, Cristo se presenta como aquel que es fiel, firme e inconmovible. Él es el testigo fiel y verdadero, en segundo lugar, resume su presentación. Siempre confiable, sin doblez. Él hace exactamente lo que ha prometido. Es aquel que sabe lo que dice y dice lo que hace. A una iglesia hipócrita, Cristo presenta como aquel que es sin doblez. El que hace lo que dice y dice lo que hace. Y finalmente Él se presenta como el principio de la creación de Dios. No es el primer ser creado, como algunos afirman, por ejemplo, los testigos de Jehová o los mormones. Él es aquel que es el origen de todo lo creado. Todo principia con Él. Colosenses 1, 15 al 19, Juan 1, 1 al 3 son escrituras que fundamentan este concepto al cual remito a su lectura. Pero dice Juan, por ejemplo, en su Evangelio, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Así se presenta el Señor. Él es el Amén, Él es el testigo fiel y verdadero
Él es el principio de la creación de Dios. Ahora, ¿qué es lo que el Señor ve? ¿Cuál es la realidad que Él ve? Yo conozco tu sol, dice el Señor, que no eres frío ni caliente. Esta es la realidad que el Señor ve. La palabra yo conozco tu sol ya la hemos citado y estudiado en anteriores entregas. Pero esto es lo que el Señor ve. Una iglesia tibia. Una iglesia con tibieza espiritual y prosperidad material. Autocomplaciente y autosuficiente. Que dice, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Había un alto concepto de sí mismo. Y Romanos 12 dice, ninguno tenga mayor concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que empieza así con cordura. Romanos 12:3. En esto fallaba la iglesia. Tenía un concepto de ellos mismos superior al que realmente correspondía. La tibieza espiritual queda así expuesta y ante esto el Señor dice, te vomitaré de mi boca. Rechazo. Cristo rechaza esta realidad de la iglesia. Así que la tibieza espiritual así definida o así expuesta define vidas huecas, sin fruto, desabridas. No son ni sal ni luz. Y el problema principal es que ellos crean que sí realmente lo eran. En Hierápolis había manantiales de aguas termales. En realidad las aguas que llegaban a Hierápolis eran aguas, digamos, tibias. No servían para tomar. Si uno tomó alguna vez agua tibia, lo que tomamos remedio, a veces le equivocamos la canilla, agarramos agua un poco más caliente y bueno, tenemos que escupir eso. No servían para tomar ni tampoco para curar. Así es vista la iglesia, con esta tibieza exasperante a los ojos de Dios. Eran aguas, las de Hierápolis, insulsas e inútiles, tal como esta iglesia. Pero dice el Señor, verso 16, te vomitaré de mi boca. Es una acción futura. Te estoy por vomitar. Es decir, aún no lo ha hecho. Por tanto, yo te aconsejo, dice, que de mí compres. La oportunidad para la iglesia era y consistía en volver a Cristo. Así que en primer lugar tenemos la evaluación del Señor, distinta a la evaluación que la iglesia hacía mirándose a sí misma. En segundo lugar, el llamado del Señor. Verso 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí el llamado. Y dice el Señor, yo te aconsejo que de mí compres. Este es el remedio provisto por Cristo para cambiar la ley de la iglesia. ¿Qué es lo que la iglesia necesitaba? En primer lugar, la iglesia necesitaba en estas circunstancias a Cristo. Esto es lo primero que la iglesia necesita. ¿Por qué necesita a Cristo? Porque Cristo está excluido. Verso 20. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Él está fuera de la iglesia. Lo primero que necesitaba la iglesia era Cristo mismo. Dice el versículo 18. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. El oro de su presencia es la primera necesidad de la iglesia. La riqueza entonces que la iglesia necesitaba no pasa por la cuenta bancaria o por las propiedades, sino por una presencia y una comunión que ahora estaban interrumpidas. Lo primero que hace falta para cambiar la realidad es a Cristo mismo. Esto es lo primero. No hace falta organizaciones, no hace falta planificaciones. Primero hace falta Cristo. Sin él, no hay cambio potable posible. Segundo, necesita las vestiduras que Cristo provee. Verso 18. Vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Las vestiduras blancas son la justicia de Cristo imputada a la iglesia. Y por supuesto, la santidad que lo otorga. Pero primero, las vestiduras hablan de justicia. La justicia de Dios, la justicia de Cristo. Y tercero, dice el Señor, unge tus ojos con colirio para que veas. La iglesia necesitaba entonces, en tercer lugar, visión espiritual. Para esto hace alusión al colirio, que muchos conocían por la industria médica los habitantes de la Odisea. Necesitaban ver la realidad como le ve el Señor, para poder así cambiarla.
Así que, ¿qué hace falta? ¿Cuál es el llamado del Señor? Primero, la presencia. Segundo, la justicia y santidad de Cristo. Y tercero, la visión que el Señor otorga. Y terminamos, hermanos, porque el tiempo se va, pensando en la oferta del Señor. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, versículo 20. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Es notable pensar que el Señor puede estar fuera de la iglesia, pero lo está. Es notable pensar esto. Esto es un texto que usamos muchas veces para predicar el Evangelio, pero en realidad es un texto que está escrito para la iglesia. Una iglesia en la cual el Señor lamentablemente está fuera y clama por entrar. Dice el Señor, si alguno oye y abre, el llamado es un llamado personal, más que congregacional. Y la oferta es plena comunión. Entraré y cenaré. Las cenas en la cultura oriental implicaban un acto de intimidad y de afecto. Esto era una cena. La cena no se brindaba a cualquiera, hablaba de un alto afecto, compromiso, respeto. Recordemos cuando Cristo fue invitado a la casa de Lázaro. Ahí había un amplio afecto, una demostración de cariño, de respeto, de comunión. Bueno, esto es lo que el Señor quiere hacer. Miren, las cosas cambian cuando Cristo entra y participa. Esto es lo que la comunión otorga. Comunión, participación y aparte de allí, bendición. Dice después el verso 21, al que venciere. No se puede vencer si está Cristo fuera. Primero Cristo tiene que entrar y después sí habla del Señor, de el que venciere. Miren, termino hermanos con esta reflexión. Hoy es un día de reflexión personal. ¿Será que hay una realidad parecida a la de la Odisea? ¿Será que mi vida está así? Creyendo que soy algo, o que lo tengo todo, o que no necesito, y en realidad el Señor me ve con la misma pobreza que veía a la iglesia a la Odisea. Día de reflexión, hermanos queridos, para que Dios ordene mis cosas y también ordene a través mío el lugar donde estoy reunido. ¿Cuánta bendición hay cuando yo despierto esta realidad? Mi vida es bendecida, la iglesia es bendecida. Y esto probablemente, hermanos, es lo que nos haga falta en estos tiempos tan complicados. El Señor quiere empezar por mí y empezar hoy. Si alguno oye y abre hoy, tiempo presente, no hay bendición mientras el Señor permanezca afuera. Algunos estudiosos ven a esta iglesia como el reflejo de la iglesia de los últimos tiempos. Probablemente sea así, pero es bueno saber que en las 7 cartas hay cosas para la iglesia de hoy. Y las 7 cartas de alguna forma muestran realidades que hoy vivimos. Pero esta realidad es preocupante, queridos hermanos. Dios nos ayude para que no nos pase lo mismo que a estos amados hermanos de esta iglesia del Asia Menor, que pensaban lo que no eran, que creían una realidad que no era tal. Dejemos que el Señor nos mire, dejemos que el Señor nos examine para que tengamos la bendita realidad de su presencia y de su comunión con nosotros. Cuidado que no nos pase lo que dice aquella escritura, que el Señor no esté fuera, que Él esté dentro. Y si está fuera, abramos hoy, participemos hoy, que el Señor modifique las cosas que tiene que modificar. Dios bendiga la palabra, hermanos, e invito a todos a que estudiemos estos temas en todos los mensajes que están puestos en el canal de la iglesia en YouTube y podamos seguir edificándonos, aprendiendo de estas verdades que la palabra de Dios ha puesto para vos y para mí. El domingo seguiremos con otra entrega de otro tema y deseamos que Dios bendiga, como siempre lo decimos la palabra, en cada vida en particular. Que Dios nos bendiga, queridos hermanos. Amén.